En un mundo donde estamos constantemente rodeados de información sobre salud, pocas personas se detienen a pensar en algo tan esencial como el agua. Beber agua parece algo simple, ¿verdad? Pero la verdad es que el 99% de las personas no sabe la forma correcta de hacerlo. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier momento de la vida. Si es tu primera vez en mi canal, te invito a suscribirte, darle like, compartir y comentar el video. Todo esto me ayudará a seguir creando contenido como este para ti en el futuro. No se trata solo de cuánta agua bebemos, sino de cuándo, cómo y en qué cantidad, factores que pueden marcar la diferencia en nuestra energía, salud y bienestar. Descubriremos cómo algo tan básico puede tener un impacto profundo en nuestra vida, si aprendemos a hacerlo correctamente. Te sugerimos escuchar con atención desde el principio y permitir que tu mente se enfoque gradualmente en cada palabra. Además, te recomendamos ver cada video hasta el final, ya que todo el contenido es esencial para tu crecimiento personal. En este video, te presentamos una historia ilustrada que te ayudará a comprender la verdadera importancia del agua y cómo beberla correctamente puede transformar tu vida. Esta historia te permitirá identificarte con situaciones comunes, mientras profundizamos en lecciones clave sobre cómo la forma en que consumimos el agua impacta nuestro bienestar. A través de estas enseñanzas, entenderás cómo respetar y conectarte con el agua puede abrir un espacio para una vida más consciente, saludable y equilibrada. Comencemos. 1. El encuentro y los peligros del agua. Era un día caluroso y brillante en la ciudad, con el sol dominando el cielo azul despejado. Las altas edificaciones de concreto parecían desvanecerse en el horizonte, mientras el parque se alzaba como un oasis de calma entre el caos urbano. Árboles centenarios se alineaban a lo largo de los senderos. Sus ramas formaban un dosel natural que proporcionaba sombra a los transeúntes. Al centro del parque, una fuente de piedra antigua lanzaba chorros de agua cristalina que brillaban bajo el sol. Luis, de 30 y tantos años, con el cabello oscuro y rizado ya humedecido por el sudor, llegó al parque con su habitual apuro. Su vida era una rutina constante: despertarse, ir al gimnasio, trabajar, comer rápidamente y repetir el ciclo día tras día. Llevaba puesto un conjunto deportivo gris oscuro, su camiseta mojada en la espalda. Tras una intensa sesión de ejercicios, decidió detenerse en el parque para refrescarse, pero incluso entonces, su mente no descansaba. Revisaba su teléfono mientras caminaba, respondiendo mensajes de trabajo, coordinando reuniones, planificando su próximo movimiento. Para él, el tiempo libre era tan solo otra oportunidad para avanzar en su interminable lista de cosas por hacer. Al llegar a uno de los bancos de madera desgastados junto a la fuente, Luis se dejó caer en él con un suspiro. Se inclinó hacia su mochila, sacando una botella de agua de plástico que había comprado rápidamente en una tienda de conveniencia. El sonido de la tapa al abrirse fue casi imperceptible bajo el murmullo del agua de la fuente y el canto distante de los pájaros. Luis, como siempre, bebió grandes sorbos con rapidez. El agua fría bajaba por su garganta, refrescándolo momentáneamente, pero su mente estaba en otro lugar. A cada sorbo, su mirada permanecía fija en la pantalla de su teléfono. A unos metros de distancia, un hombre mayor lo observaba con atención. Don Esteban era el tipo de persona que se mezclaba con el paisaje natural, casi invisible para aquellos que no lo miraban con intención. Vestía una camisa blanca de lino suelta y pantalones marrones de tela fina, cómodos para el cálido clima. Sus ojos, ocultos tras arrugas profundas, reflejaban una calma inquebrantable, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Su cabello, blanco como la nieve, brillaba bajo el sol, y su barba corta complementaba su aire venerable. Don Esteban se encontraba de pie cerca de la fuente, observando cómo Luis bebía el agua con una urgencia innecesaria. Algo en el comportamiento de Luis le llamó la atención. No era el único que veía cometer este error, pero había algo en su apuro, en su desconexión, que le recordó lo importante que era enseñar lo que había aprendido a lo largo de los años. Tras un momento de reflexión, decidió acercarse. Con pasos lentos y medidos, don Esteban caminó hacia Luis. No tenía prisa,
y cada uno de sus movimientos parecía estar cargado de una intención tranquila. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó ligeramente la voz, con un tono suave pero claro. «No es así como se debe beber el agua», dijo, interrumpiendo el trance de Luis. Luis levantó la vista sorprendido. Dejó su teléfono a un lado y miró al anciano que ahora estaba de pie frente a él. Al principio, no supo cómo reaccionar. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué le importaba cómo bebía agua? «¿Perdón?», respondió Luis ligeramente confundido, aunque más intrigado que molesto. «El agua», repitió don Esteban con una sonrisa amable. «No es algo que debas consumir de esa manera, con tanta prisa, como si fuera una tarea más que tachar de tu lista. Beber agua es un arte, joven. Es una de las formas más fundamentales de nutrir tu cuerpo, pero también tu espíritu. No se trata solo de saciar la sed». Luis frunció el ceño. Había oído muchas cosas raras a lo largo de su vida, pero esto, un arte de beber agua, le parecía algo sacado de algún libro de autoayuda barato, algo que la gente leía para sentirse profunda sin razón. Sin embargo, había algo en la calma del anciano que le resultaba difícil de ignorar. No parecía un fanático, ni alguien que simplemente buscara atención. Era como si supiera algo que Luis no podía ver. «No sabía que había una manera correcta de beber agua», replicó Luis, aún escéptico pero sin poder evitar su curiosidad. Don Esteban lo miró con paciencia. «Ese es el problema», dijo el anciano. «Hemos olvidado las cosas simples. En este mundo tan rápido, todo se ha convertido en una tarea más. Pero hay sabiduría en lo básico, y el agua, el elemento más esencial de todos, merece respeto». Luis lo escuchaba, y aunque no lo admitiera en voz alta, había algo en las palabras del anciano que lo hacía sentir incómodo. Era cierto que vivía deprisa, que nunca le daba importancia a las cosas pequeñas, pero eso era normal, ¿verdad? Así vivía la mayoría de la gente. «¿Y qué propones?», preguntó Luis, sin realmente saber por qué seguía la conversación. «Te propongo algo sencillo», respondió don Esteban inclinando ligeramente la cabeza. «Acompáñame, solo por un rato. Permíteme enseñarte lo que muchos han olvidado sobre el agua». Luis parpadeó. Todo esto sonaba extraño, casi irreal, pero algo dentro de él le decía que no perdía nada con seguir al anciano, al menos por un rato. No tenía ninguna cita urgente, y en el fondo sentía una pequeña chispa de curiosidad que no había experimentado en mucho tiempo. «Está bien, lo haré», dijo Luis finalmente, guardando su botella de agua en la mochila. «Pero si esto se vuelve muy raro, me largo». Don Esteban soltó una pequeña risa, llena de bondad. «No te preocupes, joven, no te llevaré muy lejos, solo lo suficiente para que descubras algo nuevo». Con esas palabras, el anciano comenzó a caminar, y Luis, tras un último vistazo a su alrededor, lo siguió. Mientras se alejaban de la fuente y entraban en un sendero más tranquilo, Luis no pudo evitar preguntarse qué era lo que estaba a punto de aprender, y si realmente había algo más en algo tan simple como el agua. 2. Agua tibia versus agua fría. Luis siguió a don Esteban por un sendero rodeado de árboles frondosos. El bullicio de la ciudad quedaba cada vez más lejos. El anciano lo guiaba con una calma que contrastaba con el ajetreo de la vida moderna que Luis solía llevar. Tras unos minutos de caminata, llegaron a una pequeña cabaña de madera en las afueras, donde el verde del entorno abrazaba cada rincón del lugar. La estructura parecía surgir de la tierra misma, con paredes cubiertas de musgo y un jardín lleno de plantas medicinales, todas dispuestas en cuidadosos patrones que solo un ojo experto podría haber diseñado. Al entrar, Luis notó la calidez del interior. Una chimenea de piedra al fondo desprendía un calor suave, y sobre ella descansaba una tetera de cerámica antigua. El aroma a hierbas y madera quemada impregnaba el ambiente, creando una atmósfera acogedora, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Estantes repletos de frascos de vidrio contenían plantas secas y utensilios de cocina antiguos, de aquellos que Luis había visto en películas viejas, colgaban de las paredes. Don Esteban lo invitó a sentarse en una mesa rústica de madera, desgastada por los años pero firme. Sin decir palabra, el anciano preparó 2 vasos de agua, uno con agua tibia, que emitía un ligero vapor, y otro con agua fría, casi helada, que condensaba pequeñas gotas de humedad en su superficie. Luis observó en silencio,
intrigado por lo que estaba a punto de suceder. «Bebe el agua fría primero», indicó don Esteban señalando el vaso. Luis, un tanto escéptico pero obediente, tomó el vaso frío. El líquido refrescante bajó rápidamente por su garganta, lo que al principio le causó alivio. Sin embargo, casi de inmediato sintió un ligero malestar en el estómago. Algo no se sentía del todo bien. «Ahora prueba el agua tibia», dijo el anciano, su voz suave pero llena de convicción. Luis dejó el vaso frío y tomó el tibio. Esta vez, bebió con más cautela, sintiendo cómo el calor suave del agua recorría su cuerpo. No fue un alivio inmediato como el agua fría, pero a medida que tragaba, sentía una calma inusual. Su cuerpo pareció relajarse de una manera que no esperaba, como si cada célula lo agradeciera. «¿Lo notas?», preguntó don Esteban, sus ojos observando atentamente la reacción de Luis. «Sí, es diferente. El agua tibia es más suave, más reconfortante. La fría me refrescó al principio, pero ahora siento el estómago revuelto», respondió Luis, frunciendo el ceño mientras procesaba lo que acababa de experimentar. El anciano asintió, satisfecho con la respuesta. El agua, como todo en la vida, tiene su momento y su manera de ser apreciada. El agua fría, aunque pueda parecer la opción más refrescante, puede ser un choque para el cuerpo. En cambio, el agua tibia fluye de manera más natural, ayudando a tu sistema a equilibrarse. Especialmente por las mañanas, cuando tu cuerpo recién se despierta, es importante no alterarlo bruscamente. Luis asintió, asimilando la lección. Recordó cuántas veces había bebido agua helada después de correr, solo para sentirse extraño poco después, como si algo no encajara del todo. Sin embargo, nunca había pensado en la relación entre la temperatura del agua y cómo afectaba su cuerpo. «Entonces, ¿debería dejar de beber agua fría?», preguntó Luis, aún con cierta confusión. «No es necesario que la evites completamente», respondió don Esteban, «pero es importante entender cuándo y cómo beberla. Por las mañanas, cuando tu cuerpo está más receptivo, el agua tibia es tu aliada. Durante el día, en momentos de calor extremo, el agua fría puede tener su lugar, pero con moderación. La clave está en conocer lo que tu cuerpo necesita en cada momento, y eso requiere atención y respeto». Luis se recostó en la silla, observando el fuego crepitar en la chimenea. El simple acto de beber agua, algo que siempre había hecho sin pensar, de repente adquiría un nuevo significado. Sentía una especie de gratitud hacia el anciano, quien con unas pocas palabras y acciones le había mostrado algo tan fundamental y, sin embargo, tan olvidado. «Es curioso», dijo Luis tras unos minutos de silencio. «Siempre pensé que el agua era solo agua, algo que bebemos sin pensar, porque lo necesitamos, pero nunca me imaginé que hubiera tanto detrás». «La vida está llena de pequeños detalles que pasamos por alto», dijo don Esteban con una sonrisa leve. «Y en esos detalles a menudo se esconde la verdadera sabiduría. Si comienzas a prestar atención a lo básico, como el agua, te darás cuenta de que hay una riqueza de conocimiento esperando ser descubierta». El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Luis contemplaba el vaso de agua tibia frente a él, sintiendo una conexión inesperada con ese líquido que había dado por sentado toda su vida. Algo dentro de él empezaba a cambiar, una chispa de conciencia que hasta ahora había permanecido dormida. Don Esteban se levantó lentamente y se acercó a una ventana. Miró hacia el jardín, donde las plantas medicinales se mecían suavemente con la brisa. Su voz se hizo más suave, casi como si hablara consigo mismo, aunque las palabras estaban claramente dirigidas a Luis. «El agua es vida, nos rodea, nos nutre y a veces incluso nos enseña. No subestimes su poder. Si logras comprender algo tan simple como el agua, comprenderás mucho más sobre ti mismo». Luis, con el vaso tibio en la mano, no pudo evitar sentir que estaba en el umbral de un descubrimiento más grande de lo que había imaginado. Este simple encuentro con don Esteban y el agua marcaría el inicio de una nueva forma de ver el mundo. 3. ¿Cuándo beber agua? Luis despertó al suave sonido de los pájaros que trinaban fuera de la cabaña. El aire fresco de la mañana se colaba por la ventana abierta, trayendo consigo un aroma limpio y revitalizante.
Aún un poco adormilado, se incorporó lentamente sobre la cama de madera que don Esteban le había ofrecido para pasar la noche. A pesar de lo rudimentario del lugar, había dormido mejor que en su propio apartamento en la ciudad. Se levantó y al mirar hacia la pequeña sala, vio a don Esteban realizando lo que parecía ser un ritual cotidiano. Frente a un pequeño altar hecho de madera tallada, había un vaso de agua tibia. A su alrededor, velas encendidas parpadeaban, y pequeñas piedras de río descansaban en círculo como si protegieran el líquido que contenía. El anciano, vestido con una simple túnica de lino, se acercó al altar con pasos medidos. Cerró los ojos un momento, respiró profundamente, y luego tomó el vaso entre sus manos envejecidas pero firmes. Bebió un sorbo, lentamente, como si el agua tuviera un poder especial. Luis observaba en silencio, intrigado por la reverencia con la que don Esteban ejecutaba este sencillo acto. Para él, el agua nunca había sido más que un medio para calmar su sed, algo que hacía sin pensar. Sin embargo, viendo al anciano, se daba cuenta de que había algo más, una intención, un significado más profundo en ese gesto que iba más allá de simplemente hidratarse. ¿Por qué haces eso?, preguntó Luis, su voz aún ronca por el sueño. Don Esteban giró la cabeza hacia él, sonriendo levemente, y luego volvió a mirar el vaso de agua, sosteniéndolo frente a la luz que entraba por la ventana. El agua, comenzó a decir en su tono pausado y sereno, es vida. Sin ella, nada sobrevive. Pero no es solo el hecho de beberla lo que importa, sino cuándo y cómo la bebemos. Este es el primer vaso que tomo cada mañana, antes de que cualquier otra cosa entre en mi cuerpo. Es mi forma de agradecer y preparar mi sistema para el día. Luis frunció el ceño, acercándose al altar con curiosidad. No podía negar que algo en todo esto lo fascinaba. Miró el vaso con atención, como si de repente hubiera adquirido una importancia que nunca antes había percibido. ¿Por qué beber agua al despertar es tan importante?, preguntó Luis. Porque después de tantas horas de descanso, tu cuerpo está deshidratado, respondió don Esteban, colocando el vaso de nuevo en el altar. Los órganos necesitan reactivarse, y el agua tibia les ayuda a hacerlo sin un choque brusco. Beber agua en ayunas no solo te hidrata, sino que también ayuda a limpiar el sistema, prepara tu digestión y facilita el proceso de eliminación de toxinas. Luis se quedó en silencio, procesando las palabras del anciano. Recordó todas las mañanas en las que se había levantado apresuradamente, sin beber nada hasta horas después, cuando ya estaba en la oficina o corriendo de un lado a otro. Siempre pensé que podía beber agua cuando tuviera sed, nada más, admitió Luis, sintiéndose un poco avergonzado de su ignorancia. Es lo que la mayoría de la gente hace, respondió don Esteban con un tono amable, pero el cuerpo no siempre sabe pedir lo que necesita. A veces, la sed llega cuando ya estás deshidratado. Lo que intento enseñarte es a estar un paso adelante. Beber agua en los momentos correctos no es solo cuestión de saciar la sed, es una forma de cuidar de tu cuerpo con intención. Don Esteban señaló el vaso que reposaba en el altar. Este vaso que bebo al despertar es el más importante, pero también es esencial beber agua antes de las comidas. Al hacerlo, preparas tu sistema digestivo, ayudas a que los alimentos se procesen de manera más eficiente. El agua actúa como un lubricante, permitiendo que los órganos funcionen de forma óptima. Si esperas hasta después de la comida, el agua puede diluir los jugos digestivos, haciéndolos menos efectivos. Luis asintió, asimilando la lección con cada palabra. Pensó en todas las veces que había bebido grandes cantidades de agua justo después de comer, pensando que estaba ayudando a su digestión, cuando en realidad podría haber estado haciendo lo contrario. Entonces, ¿cuándo debo evitar beber agua?, preguntó, queriendo asegurarse de no seguir cometiendo los mismos errores. Es mejor evitar beber grandes cantidades de agua durante las comidas, contestó don Esteban. Pequeños sorbos están bien, pero lo ideal es hacerlo antes, como te dije. Y también, antes de dormir, es preferible no tomar demasiada agua. Tu cuerpo necesita descansar, no trabajar para procesarla durante la noche. Luis se quedó en silencio, contemplando lo que acababa de aprender. Nunca se había detenido a pensar en estos detalles. Para él, el agua siempre había sido algo mecánico, un medio necesario para evitar la sed, pero ahora empezaba a comprender que había mucho más detrás de ese acto cotidiano.
El silencio en la cabaña fue interrumpido por el suave crujir de la madera en la chimenea. Don Esteban miró a Luis con una expresión de satisfacción. «No se trata solo de cuándo bebes agua, sino de cómo lo haces», añadió el anciano. «Cada sorbo debería tomarse con atención. El agua es un recordatorio de que lo más simple en la vida puede tener un significado profundo si lo valoramos de verdad». Luis asintió, sabiendo que aún le quedaba mucho por aprender. Sentía como si este encuentro, que al principio le había parecido extraño, estaba comenzando a darle respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. La conexión entre el cuerpo y la mente, algo tan sencillo como beber agua en el momento adecuado, le revelaba una dimensión de la vida que nunca había explorado. Se levantó de su asiento y se acercó al altar. Con una expresión reflexiva, miró el vaso de agua que don Esteban había dejado allí. Lo levantó lentamente, tal como había visto hacer al anciano, y lo llevó a sus labios. Esta vez, en lugar de beber rápidamente, tomó un pequeño sorbo, sintiendo cómo el agua tibia bajaba por su garganta con suavidad. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió estar presente en ese momento, sin prisa, sin distracciones. Solo él y el agua. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 4. ¿Cuánta agua beber? El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas, proyectando sombras danzantes sobre el suelo húmedo. Don Esteban y Luis se encontraban en el jardín trasero de la cabaña, un lugar vibrante y lleno de vida. El jardín era una obra maestra de equilibrio natural, con plantas de todos los tamaños y colores, algunas en pleno crecimiento y otras mostrando las primeras señales de florecimiento. Cada rincón parecía haber sido cuidado con amor y paciencia, como si cada planta fuera única y necesaria para mantener la armonía del lugar. Don Esteban, con su serenidad habitual, le entregó una regadera a Luis. El metal del objeto estaba tibio al tacto bajo el sol, y la regadera, aunque pequeña, parecía pesada por el agua que contenía. Luis miró al anciano con curiosidad, sin entender del todo qué estaba por enseñarle esta vez. «Quiero que riegues estas plantas», dijo don Esteban, señalando las hileras de vegetación que se extendían a su alrededor. «Pero hazlo con cuidado. Observa cuánta agua necesita cada una». Luis asintió, intentando seguir las instrucciones. Se inclinó hacia la primera planta, una pequeña suculenta, y vertió un chorro de agua sobre sus hojas. La planta, aparentemente satisfecha, dejó que el agua se deslizara por su piel carnosa sin absorber demasiado. Luego se movió hacia una planta más alta, un arbusto con flores blancas delicadas. Cuando Luis regó esta planta, observó que el agua desaparecía casi al instante en la tierra sedienta que la rodeaba. «¿Te das cuenta de la diferencia?», preguntó don Esteban desde un lado, observando cada movimiento de Luis. Luis asintió, fascinado por el contraste. Algunas plantas parecían necesitar solo unas gotas, mientras que otras requerían más agua para saciarse. La diferencia era sutil, pero significativa. «Cada planta es diferente», continuó don Esteban. «Algunas tienen raíces profundas, otras no. Algunas están acostumbradas a la sequía y otras dependen de la lluvia constante. Si las riegas de la misma manera podrían sufrir. Algunas se ahogarían mientras que otras se marchitarían. Nuestro cuerpo es igual. No todos necesitamos la misma cantidad de agua y es importante aprender a escuchar las señales que nos da». Luis se quedó pensativo, absorbiendo la enseñanza. Siempre había escuchado que era necesario beber cierta cantidad de agua al día, como si todos los cuerpos fueran iguales y las mismas reglas se aplicaran a todos. Pero al ver cómo cada planta reaccionaba de manera diferente al agua, comenzó a darse cuenta de que el cuerpo humano también podía ser más complejo de lo que había imaginado. «¿Cómo sé cuánta agua necesita mi cuerpo?», preguntó Luis, mientras seguía regando cuidadosamente las plantas. Don Esteban sonrió, como si esa fuera precisamente la pregunta que esperaba. «El cuerpo te lo dirá», dijo con calma, «pero solo si estás dispuesto a escucharlo. La sed es una señal obvia, pero no es la única. Tu piel, tu energía, incluso tu digestión pueden indicarte si estás bebiendo suficiente agua. No se trata de seguir una fórmula fija, se trata de prestarle atención a tu cuerpo y cómo se siente». Luis dejó de regar por un momento,
observando cómo el agua penetraba en la tierra, alimentando las raíces invisibles debajo de la superficie. Se dio cuenta de que había estado ignorando las señales de su propio cuerpo durante mucho tiempo, simplemente siguiendo lo que consideraba un patrón de comportamiento normal. Beber agua era un hábito, pero no uno que hiciera con conciencia. «Mira esta planta», dijo don Esteban, señalando una planta joven con hojas verdes y brillantes. «Si la riegas demasiado, sus raíces se pudrirán. Si no la riegas lo suficiente, se secará. Todo en la vida requiere equilibrio, y el agua no es la excepción. Tú eres como esta planta. Si prestas atención a lo que necesitas, vivirás en armonía con tu cuerpo». Luis inclinó la regadera, vertiendo el agua con más cuidado. Observó cómo la tierra la absorbía lentamente, dejando una sensación de frescura en el aire. Era casi como si cada gota de agua tuviera un propósito. Cada riego fuera una pequeña acción con un impacto mayor de lo que podía ver a simple vista. «Entonces, ¿no existe una cantidad exacta que deba seguir?», preguntó Luis buscando más claridad. «No para todos», respondió don Esteban. «Hay recomendaciones generales, claro, pero tu cuerpo es único. Algunas personas necesitan más agua, otras menos. Depende de tu actividad, tu alimentación, incluso de tu estado emocional. Beber agua de manera consciente no es solo para saciar la sed, sino para nutrir cada parte de ti». Luis dejó la regadera en el suelo y miró alrededor. Cada planta en ese jardín era un reflejo de lo que don Esteban le enseñaba, que la vida, en todas sus formas, tenía sus propias necesidades. El agua, ese elemento que había dado por sentado toda su vida, ahora parecía tener un significado mucho más profundo. «Es curioso», dijo Luis rompiendo el silencio. «Antes de conocerte, nunca pensé en el agua de esta manera. Siempre fue algo automático. Beber, saciar la sed, seguir adelante. Pero ahora veo que es mucho más que eso. Es un equilibrio, una conexión entre el cuerpo y el entorno». Don Esteban asintió, complacido con las palabras de Luis. «Eso es lo que muchos han olvidado. Vivimos en un mundo de exceso, donde creemos que más siempre es mejor. Pero a veces, lo que realmente necesitamos es menos. Menos cantidad, pero más conciencia. Menos prisa, pero más atención. Si entiendes esto con el agua, lo entenderás con muchas otras cosas en la vida». Luis se agachó para tocar la tierra húmeda bajo sus pies, sintiendo la frescura en sus manos. El jardín, con su serenidad y vida, era un recordatorio palpable de lo que don Esteban le estaba enseñando. Cada gota de agua, cada planta, cada acción tenía un propósito más profundo de lo que había imaginado. «Entonces», dijo Luis, «la clave es escuchar, tanto a mi cuerpo como al entorno». «Exactamente», respondió don Esteban, «y recuerda, no se trata solo de la cantidad de agua que bebes, sino de cómo y cuándo la bebes. Si puedes aprender a escuchar esas señales, estarás mucho más en sintonía contigo mismo y con el mundo que te rodea». Luis sonrió, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. En ese jardín, rodeado de vida, el simple acto de regar las plantas se había convertido en una lección valiosa sobre el equilibrio y la atención. Sabía que esta enseñanza se quedaría con él mucho más allá de ese día, transformando la manera en que veía algo tan sencillo como el agua. 5. La manera correcta de beber agua. La luz del sol comenzaba a teñirse de dorado, mientras Luis y don Esteban regresaban a la cabaña. La caminata por el jardín había dejado a Luis en un estado de contemplación profunda. Cada paso sobre el suelo de madera crujiente de la cabaña lo hizo sentir como si estuviera entrando en un lugar sagrado, donde las enseñanzas de don Esteban resonaban con la serenidad del entorno. Adentro, el espacio estaba envuelto en una quietud casi palpable, rota solo por el suave canto de los pájaros y el murmullo del viento que se colaba entre los árboles cercanos. Don Esteban señaló una silla de madera tallada frente a una mesa rústica. El mueble tenía un aspecto robusto, pero a la vez transmitía calidez, como si cada hendidura en su superficie contara una historia. Sobre la mesa, un solo vaso de agua descansaba bajo la luz que se filtraba por la ventana. El cristal brillaba, reflejando destellos que parecían iluminar la escena con un aura etérea. Luis no podía quitarle los ojos de encima al vaso, un simple objeto que ahora parecía tener un significado más profundo. «Siéntate», le dijo don Esteban,
su voz suave y apacible como siempre. Luis obedeció, acomodándose en la silla. Frente a él, el vaso de agua parecía esperarlo. Don Esteban se sentó a su lado, observándolo con una calma que lo llenaba de una extraña tranquilidad. «Hoy quiero que aprendas una de las lecciones más importantes sobre el agua», dijo el anciano. «La forma en que la bebemos es tan importante como la cantidad y el momento. Muchos la toman sin pensar, sin prestar atención, como si fuera solo un medio para apagar la sed. Pero el agua es vida, y como tal, debe ser tratada con respeto». Luis asintió, recordando las palabras de don Esteban sobre el equilibrio y las señales del cuerpo. Pero ahora había algo diferente en el ambiente. Don Esteban no solo le hablaba del agua como una necesidad física, le hablaba de una conexión más profunda, de una especie de ritual que trascendía lo meramente funcional. «Quiero que bebas este vaso de agua», le dijo señalando el vaso, «pero hazlo despacio, con conciencia. No bebas solo para saciarte, bebe para sentir, para experimentar cada sorbo». Luis levantó el vaso, notando su peso y la frescura del agua en sus manos. El cristal frío contrastaba con el calor de sus dedos. Observó cómo el líquido claro brillaba a la luz del sol, cada movimiento leve creando ondas suaves en la superficie del agua. Inclinó el vaso hacia sus labios, tomando el primer sorbo con cautela. El agua tocó su lengua, y Luis notó inmediatamente algo diferente. No era solo la frescura que sentía al beber, era la textura, la suavidad del líquido que se deslizaba por su garganta. Cada sorbo era una experiencia sensorial completa, desde el momento en que el agua tocaba sus labios hasta que descendía por su cuerpo, refrescándolo desde adentro. «Siente el agua», le dijo don Esteban. «Siente cómo te conecta con la tierra, con el aire, con todo lo que te rodea. No estás simplemente bebiendo, estás tomando parte de algo más grande». Luis tomó otro sorbo, esta vez cerrando los ojos para concentrarse plenamente en la sensación. El agua fluía lentamente, como si quisiera darle tiempo para absorberla, no solo físicamente, sino también mentalmente. Por primera vez en su vida, beber agua no era un acto automático, sino una forma de estar presente, de sentir cada instante con una conciencia renovada. «Cuando bebes agua de esta manera», dijo don Esteban, «estás recordando tu conexión con la naturaleza. Este agua ha viajado por ríos, ha sido parte de la lluvia, ha fluido por la tierra antes de llegar a ti. Cada gota que bebes es un recordatorio de que formas parte de algo más grande, de un ciclo de vida que te sostiene». Luis abrió los ojos y miró a don Esteban. Las palabras del anciano resonaban profundamente en él. Beber agua era mucho más que saciar una necesidad biológica. Era un acto de gratitud, una manera de reconocer y honrar la vida misma. «¿Por qué nunca había pensado en esto?», preguntó Luis, casi en un susurro, como si la simple idea de hablar rompiera el hechizo del momento. Don Esteban sonrió, su mirada cálida y comprensiva. «Porque vivimos en un mundo que ha perdido el respeto por las pequeñas cosas. Estamos tan ocupados buscando lo grande, lo visible, que olvidamos que los detalles más simples son los que realmente importan. El agua, la respiración, el contacto con la tierra, son actos que nos conectan con la vida si estamos dispuestos a prestar atención». Luis asintió lentamente, sintiendo que algo dentro de él cambiaba. Cada sorbo de agua se volvía un recordatorio de lo que había olvidado. Mientras bebía, observó la luz del sol atravesar el vaso, creando reflejos que parecían jugar en el aire. El sonido suave de su garganta al tragar se mezclaba con el canto de los pájaros fuera de la cabaña, creando una sinfonía de sencillez y armonía. «El agua también puede ser un maestro», continuó don Esteban. «Nos enseña la paciencia, la fluidez. No importa cuántos obstáculos encuentre en su camino, siempre encuentra una manera de avanzar, sin prisa, pero sin detenerse. Si aprendes a beber con conciencia, también aprenderás a vivir de esa manera». Luis bebió el último sorbo, dejando el vaso vacío sobre la mesa, pero esta vez no sintió el habitual alivio rápido de haber apagado la sed. En su lugar, sintió una profunda gratitud por cada gota que había pasado por su cuerpo, una sensación de plenitud que no tenía nada que ver con el acto físico de beber. «¿Por qué me parece que todo aquí tiene un significado más profundo?», preguntó Luis mirándolo. Don Esteban se recostó en su silla, cruzando las manos sobre su regazo.
porque así es la vida cuando la miras con atención. Cada acción, cada objeto, cada momento tiene un significado si te tomas el tiempo de verlo. Lo que parece simple, como beber un vaso de agua, puede ser una puerta hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. Luis miró el vaso vacío, pero ya no lo veía de la misma manera. Había cambiado. Ahora entendía que la vida se manifestaba en los detalles, en las acciones pequeñas pero significativas. Y beber agua, algo que había dado por sentado durante toda su vida, era una de esas acciones que podían conectarlo con lo esencial, con lo que verdaderamente importaba. El silencio en la cabaña no era incómodo, era el tipo de silencio que invita a la reflexión, que permite que las lecciones se asienten. Luis sabía que, aunque parecía haber bebido solo un vaso de agua, había aprendido mucho más. Había aprendido a estar presente, a ser consciente y, sobre todo, a respetar y honrar lo que daba vida. 6. Lo que nunca imaginaste sobre el agua. El aire del bosque era fresco y limpio, cargado con la fragancia del musgo y la tierra húmeda. Don Esteban caminaba en silencio, guiando a Luis por un sendero apenas visible entre los árboles. Cada paso resonaba suave en la naturaleza, como si el entorno acogiera su presencia con un respeto silencioso. Las hojas crujían bajo sus pies, mientras la luz del sol se filtraba a través del follaje, creando parches dorados en el suelo. Luis no podía evitar sentir que estaban entrando en un lugar sagrado, un espacio apartado del mundo ordinario. «Estamos cerca», dijo don Esteban en voz baja sin voltear. Luis asintió, aunque sabía que el anciano no podía verlo. Seguía su paso con calma, sintiendo que algo profundo y desconocido lo esperaba al final de ese camino. Después de varios minutos, llegaron a un claro oculto entre los árboles. Allí, rodeado por rocas cubiertas de musgo, fluía un pequeño manantial de agua cristalina. El sonido del agua deslizándose sobre las piedras llenaba el aire, como un susurro continuo y calmante. El lugar emanaba una tranquilidad casi palpable. «Este manantial ha estado aquí por generaciones», explicó don Esteban, deteniéndose junto a la corriente. «Su agua es pura, intocada por la mano del hombre. Aquí es donde muchas de las personas del pueblo vienen a buscar no solo agua, sino también paz». Luis miró el agua que fluía con una serenidad hipnótica. Los destellos del sol rebotaban en su superficie, creando reflejos brillantes que bailaban sobre las rocas. Había algo innegablemente místico en ese lugar, como si el manantial guardara secretos antiguos, esperando a ser descubiertos. «Este es un buen lugar para enseñarte algo que muchos han olvidado», dijo don Esteban, arrodillándose cerca del agua y haciendo un gesto para que Luis lo imitara. «El agua no solo nutre nuestro cuerpo, también puede nutrir nuestra alma, si sabemos cómo conectarnos con ella». Luis se agachó junto al anciano, sus rodillas hundiéndose ligeramente en la tierra suave. Observó cómo don Esteban extendía las manos hacia el manantial, permitiendo que el agua fluyera sobre sus dedos antes de levantarla lentamente hacia su boca. «¿Sabías que el agua tiene memoria?», preguntó don Esteban con una mirada seria pero serena. Luis lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «He oído algo de eso, pero nunca lo creí realmente». Don Esteban sonrió levemente. «Es comprensible. En nuestro mundo moderno, olvidamos que la naturaleza tiene su propio lenguaje. Los antiguos sabían que el agua podía almacenar intenciones, que respondía a nuestras emociones y pensamientos. No es solo una idea romántica o supersticiosa. La ciencia moderna ha comenzado a explorar este concepto también. Pero más allá de la ciencia, es una forma de conectarse con lo que nos rodea». El anciano sumergió ambas manos en el manantial, sacándolas llenas de agua fresca, y luego las sostuvo frente a Luis. «Observa el agua», le pidió. «Siente su energía. Antes de beberla, tómate un momento para agradecerle». Luis con cautela hizo lo mismo. Al principio el agua se sintió fresca en sus manos, pero al observarla más de cerca, notó algo diferente. Había una suavidad en su flujo, una vitalidad que nunca antes había percibido. Seguía siendo agua, sí, pero ahora parecía tener una presencia propia, como si estuviera viva y consciente. «Cuando bebes agua», continuó don Esteban, «no solo estás hidratando tu cuerpo, estás ingiriendo vida, energía pura. Pero esa energía puede verse afectada por tu estado mental, por tus pensamientos.
Por eso es importante cargar el agua con intenciones positivas antes de beberla. Luis lo observó en silencio, sintiendo que estaba en el umbral de una nueva comprensión. ¿Cómo se hace eso?, preguntó Luis intrigado. Don Esteban cerró los ojos brevemente y sostuvo el agua en sus manos con una reverencia casi palpable. Simplemente le hablas, no con palabras necesariamente, pero sí con el corazón. Agradece al agua por lo que está a punto de hacer por ti, por su pureza, por su capacidad de nutrirte. Dile a tu cuerpo que recibirá su energía de manera saludable, que el agua lo renovará. De esta forma, creas una relación más profunda con lo que bebes, una conexión que va más allá de lo físico. Luis imitó el gesto del anciano, cerrando los ojos mientras sostenía el agua en sus manos. No estaba seguro de si lo estaba haciendo bien, pero permitió que sus pensamientos fluyeran. Gracias, pensó. Gracias por este momento, por esta pureza, que esta agua me nutra y me llene de vida. Cuando abrió los ojos, miró el agua que aún sostenía y por primera vez sintió una conexión real con ella. Bebió lentamente, notando cómo el líquido frío se deslizaba por su garganta. Pero esta vez no era solo agua, era un flujo de energía, un enlace directo entre él y el mundo natural que lo rodeaba. ¿Lo sentiste?, preguntó don Esteban sonriendo con aprobación. Luis asintió, incapaz de expresar completamente lo que había sentido. Es extraño, admitió Luis. Nunca pensé en el agua de esta manera. Siempre la he visto como algo simple, una necesidad, pero ahora parece mucho más que eso. Porque lo es, dijo don Esteban. El agua es vida, y no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. Este manantial, por ejemplo, ha estado aquí durante siglos, proporcionando no solo agua, sino también un espacio de paz y reflexión para aquellos que se toman el tiempo de venir aquí. Las antiguas creencias no eran supersticiones sin fundamento. Comprendían que todo en la naturaleza está interconectado, que hay energía en todo lo que tocamos, incluso en algo tan simple como el agua. Luis se quedó en silencio por un momento, observando cómo el agua seguía fluyendo entre las rocas. Sentía que cada palabra de don Esteban era un eco de algo antiguo, algo que el mundo moderno había olvidado, pero que aún estaba presente, esperando ser redescubierto. ¿Entonces crees que podemos cambiar el agua con nuestras emociones?, preguntó Luis finalmente. Don Esteban asintió lentamente. No solo lo creo, lo he visto. Cuando bebemos con gratitud, cuando nos conectamos conscientemente con lo que estamos ingiriendo, algo cambia dentro de nosotros. El agua se convierte en un reflejo de esa intención y su poder se magnifica. No es magia, es simplemente la naturaleza respondiendo a nuestra conciencia. Luis observó el manantial nuevamente. Ahora lo veía de otra manera, como una fuente no solo de hidratación, sino de sabiduría y energía. Sentía una gratitud profunda por estar allí, por haber aprendido algo que, hasta ese día, nunca había imaginado. Mientras se levantaban para regresar a la cabaña, Luis miró a don Esteban con respeto renovado. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero también comprendía que lo que acababa de descubrir era solo el comienzo de una conexión más profunda con el mundo que lo rodeaba. 7. Fluye como el agua. El sol estaba comenzando a descender, bañando el horizonte con tonos dorados y naranjas mientras Luis y don Esteban regresaban a la cabaña. El bosque, que horas antes parecía lleno de secretos por descubrir, ahora se sentía como un refugio cálido, un santuario de paz. Los árboles crujían suavemente bajo la brisa, y en la distancia, el murmullo constante de un arroyo acompañaba sus pasos, como una melodía ancestral que nunca se detenía. Cuando llegaron a la cabaña, don Esteban se sentó junto al arroyo, en un pequeño banco de madera desgastado por los años. Luis, sin necesidad de palabras, se sentó a su lado. El sonido del agua fluyendo era calmante, un recordatorio constante de la quietud que había aprendido a encontrar en su propio interior. Ambos se quedaron en silencio por un rato, simplemente escuchando el curso del agua mientras el día llegaba a su fin. El agua fluye, rompió el silencio don Esteban, su voz tan suave como el arroyo mismo. Nunca se detiene, nunca se resiste, se adapta, encuentra su camino alrededor de los obstáculos y sigue adelante. Así debemos ser nosotros. Luis giró su cabeza lentamente hacia el anciano, escuchando con atención.
Sabía que esta sería la culminación de todo lo que había aprendido a lo largo de su tiempo con don Esteban. «¿Qué quieres decir exactamente con eso?», preguntó Luis, aunque en su interior ya comenzaba a intuir la respuesta. «Mira el agua», dijo don Esteban señalando el arroyo que fluía a sus pies. «No se queja cuando encuentra una piedra en su camino, no se detiene ni retrocede, simplemente se ajusta, pasa por encima o alrededor, siempre avanzando. El agua es flexible pero también constante. Esa es su verdadera fuerza». Luis observó el arroyo con nuevos ojos. El agua seguía su curso, ignorando las pequeñas piedras y raíces que encontraba en su camino. Cada obstáculo era superado sin esfuerzo, sin que el flujo se detuviera o se volviera agresivo. Era como si el agua supiera que al final siempre encontraría su destino, sin importar cuántos giros y vueltas tuviera que dar. «La vida está llena de obstáculos, Luis», continuó don Esteban, «pero es nuestra actitud ante ellos lo que define cómo avanzamos. Si te enfrentas a los problemas con rigidez, con la mente cerrada, te romperás. Pero si aprendes a fluir como el agua, si te adaptas sin perder tu esencia, entonces podrás superar cualquier cosa que la vida te presente». Luis se quedó en silencio, asimilando las palabras del anciano. Sabía que eran verdad. Había pasado gran parte de su vida luchando contra las circunstancias, queriendo que las cosas fueran de cierta manera, resistiéndose al cambio y a los obstáculos. Pero en ese momento, al ver el flujo incesante del arroyo, comprendió que había otra forma de enfrentar la vida. «¿Cómo se hace eso?», preguntó finalmente Luis, casi en un susurro. «¿Cómo se aprende a fluir?». Don Esteban esbozó una leve sonrisa, como si la respuesta fuera tan simple que a menudo se pasaba por alto. «Escucha, observa, y no te aferres», dijo con calma. «El agua no se apega a ninguna forma, no intenta forzar un resultado, simplemente fluye. Del mismo modo, debes aprender a aceptar lo que la vida te presenta sin aferrarte a cómo crees que deberían ser las cosas. Mantente flexible en tu mente y en tu corazón». Luis recordó las lecciones anteriores. La forma correcta de beber agua, la cantidad justa que necesitaba su cuerpo y la profunda conexión con la naturaleza. Todo ahora parecía entrelazarse en un mensaje más amplio. La vida, como el agua, era fluida, adaptable y siempre en movimiento. «La clave», dijo don Esteban, «es vivir en el momento presente. Cuando te aferras al pasado o te preocupas por el futuro, pierdes tu capacidad de fluir. Estás nadando contra la corriente, pero cuando aprendes a estar presente, a aceptar lo que es, entonces te conviertes como el agua, capaz de moverte con gracia a través de la vida». Luis asintió, sintiendo una calma interior que nunca había experimentado antes. Por primera vez, entendía que el propósito de todas las enseñanzas de don Esteban no era solo sobre el agua en sí misma, sino sobre la vida misma. El agua había sido una metáfora poderosa, un reflejo de cómo debía vivir, con fluidez, adaptabilidad y gratitud. El silencio que siguió fue pacífico, no incómodo. Ambos hombres se quedaron allí, observando el arroyo que seguía fluyendo, un recordatorio constante de la naturaleza imparable del tiempo y la vida. Luis, en ese momento, sintió una transformación profunda dentro de sí mismo. El día que había comenzado con simples lecciones sobre el agua, ahora lo dejaba con una nueva visión de la vida. Ya no se trataba de controlar cada aspecto, de resistir los cambios o de luchar contra las circunstancias. «A veces la vida te lleva por caminos que no esperabas», dijo don Esteban, como si leyera los pensamientos de Luis. «Y en esos momentos, debes recordar que, como el agua, siempre encontrarás tu camino, incluso si no es el que planeaste». Luis cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras del anciano se asentaran en su corazón. Comprendía ahora que el verdadero poder no estaba en la resistencia, sino en la adaptabilidad. La vida, como el agua, era impredecible, pero también llena de posibilidades. Y si podía aprender a fluir con ella, sin tratar de forzar su curso, entonces podría encontrar paz incluso en medio de los desafíos. El sonido del arroyo continuaba, suave y constante, como un latido de la naturaleza misma. Luis abrió los ojos y miró a don Esteban, con gratitud y respeto en su mirada. «Gracias», dijo simplemente, sintiendo que no necesitaba decir más.
Don Esteban asintió, sabiendo que Luis había comprendido la lección final. Ambos se levantaron lentamente del banco de madera y, sin palabras, caminaron de regreso a la cabaña. El día se desvanecía, pero Luis sabía que lo que había aprendido ese día permanecería con él para siempre. Había aprendido a beber agua, pero también había aprendido a vivir, con conciencia, con gratitud y, sobre todo, con la capacidad de fluir como el agua, sin resistencias ni apegos. El sonido del arroyo seguía resonando en sus pensamientos, un eco que lo acompañaría en el viaje de su vida. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.